Por web se le crea el mito para hacer panqueques, sí, sí.
Estate bien. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado SICO. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Sanidad Agropecuaria. A cargo de la ponencia está el ingeniero zootecnista Abraham Teófilo. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de su certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Abraham. Puede comenzar con la... Sí, buenas noches, gracias por darme el paso. Y efectivamente, sí, este tema es de suma importancia, sanidad agropecuaria. Y les doy la bienvenida a este curso de actualización a nivel internacional. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, como les manifestaba, este tema es de suma importancia en el tema de sanidad agropecuaria. Dentro de los componentes, principalmente, vamos a tratar el tema de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, principalmente en el marco de asegurar la calidad de los productos agropecuarios, el incremento de la producción, la productividad de calidad para alcanzar la soberanía alimentaria. Entonces, con este breve antecedente, vamos a ir viendo los artículos de la ley orgánica, primeramente en primera instancia, la parte agrícola, más adelante la parte pecuaria y también conceptos básicos del tema agrícola, del tema pecuario, cómo se puede también ir mejorando también el tema del manejo en el tema agrícola y en el tema pecuario. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir trabajando en el tema de ley orgánica, principalmente, quién es el encargado, las disposiciones generales, posteriormente también haciendo el abordaje de un buen manejo en el tema de la sanidad agropecuaria. La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, eh, según el artículo de los fines de la presente ley, tiene las siguientes finalidades. Como finalidad A es garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a la producción permanente de alimentos sanos, de calidad, inocuos y de alto valor nutritivo. ¿Qué nos manifiesta este literal? En el cual que la ciudadanía en general, la comunidad, las personas necesitan que se garantice alimentos sanos, de calidad principalmente, inocuos, y que sean de alto valor nutritivo principalmente en su composición bromatológico para mantener una buena nutrición especialmente al sector de la humanidad. Y lo que queremos es alcanzar también la soberanía alimentaria a nivel nacional, a nivel del país de origen que estemos manejando las producciones agropecuarias principalmente. Posterior, impulsar procesos de investigación también, de innovación tecnológica en la producción de alimentos de origen vegetal y animal que cumplan las normas y desarrollo de estándares de bienestar animal que mejoren los accesos a los mercados nacionales e internacionales. ¿Qué nos manifiesta el literal B? Es que existan procesos de investigación también, innovación tecnológica, que en la actualidad existen algunos proyectos y programas a nivel nacional en el cual mediante la tecnología, innovación tecnológica, que significa, es mejorar que la producción, principalmente en la parte agrícola y en la parte pecuaria.
¿Cómo se mejora esto? Capacitando principalmente al sector agropecuario en las nuevas tecnologías para incrementar la producción agropecuaria. Esto nos manifiesta esta ley orgánica principalmente agropecuaria. Fortalecer los vínculos entre producción agropecuaria y el consumo local mediante la tecnificación de procesos fito y sanitarios de control y aseguramiento de calidad de las producciones agropecuarias. Eso efectivamente es importante también, los procesos fitosanitarios, principalmente de control, en la cual mediante agrocalidad lo que hace es verificar los productos, principalmente haciendo un seguimiento a los programas o proyectos que se está implementando a nivel nacional. Garantizar que cada cadena de producción pecuaria cumpla con los estándares de bienestar animal, que actualmente se habla mucho del bienestar animal en la producción primaria, que se establezcan el reglamento de estas leyes y buenas prácticas zoosanitarias. Entonces, esto nos manifiesta el artículo número 4 de los fines de la presente ley. Siguiendo el proceso, el artículo número 6 de la autoridad rectora, la Autoridad Agraria Nacional, que nos manifiesta en la ley, ejerce las competencias en materia de sanidad agropecuaria y es la responsable de prevenir y preservar, mejorar y fortalecer el estatus fitosanitario de los vegetales y animales y productos agropecuarios en el territorio nacional. Tendrá a su cargo la formulación, implementación y ejecución de las políticas nacionales de sanidad agropecuaria y ejercerá las competencias establecidas en esta ley. Entonces, ¿qué nos manifiesta esto? Que si existen programas y proyectos a nivel nacional, esta autoridad agraria nacional ejercerá competencias en el tema de sanidad agropecuaria. Entonces, en un estatus que se denomina tanto fito y zoosanitario a nivel sea la parte agrícola y la parte agropecuaria. Entonces, es importante también ir conociendo el tema de la ley, los artículos más importantes, la cual nos da a conocer y principalmente saber las competencias de cada ente, principalmente el ente rector de la política agropecuaria, posteriormente el que se encarga de la regulación en el tema fito y zoosanitario a nivel nacional. De la regulación y control, el artículo 12 también que nos manifiesta de regular y controlar, créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personalidad jurídica, autónoma y administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito, y competencia nacional adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. ¿Qué significa la Agraria Nacional? Es el Ministerio de Agricultura y Ganadería a nivel nacional. A esta agencia les corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal, la inocuidad de los alimentos, de la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria. Entonces, lo que buscamos con esto es que al momento que salga un producto a nivel de mercados locales, puede ser, o si se hace exportación, que vaya un producto mediante un control fito y zoosanitario, un producto sano, inocuo, libre de contaminantes principalmente, para el consumo de la humanidad. Entonces, eso nos manifiesta en el artículo 12 de esta ley de regulación y control. Siguiendo el proceso, principalmente del registro, el artículo 19 del registro que nos manifiesta las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción y comercialización, importación y exportación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentos, así como la importación y producción nacional de insumos agropecuarios, centros de faenamiento y acopio, y los demás que se determine en el reglamento de esta ley deberán registrarse en la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario los productores que forman parte de la agricultura familiar campesina, que se denomina AFC en siglas, cuya producción se dedique al autoconsumo o a la economía familiar, no están sujetos a los previstos en el inciso anterior. Entonces, es importante también esto que nos manifiesta principalmente del registro de las personas naturales o jurídicas que siguen a la producción y comercialización, importación y exportación de plantas, productos vegetales y animales, porque
principalmente, poniendo el ejemplo, si queremos hacer una movilización de un ejemplar, pongamos un bovino, necesitamos sacar un permiso ante el ente de control fitosanitario para movilizarle. Puede ser de finca a finca en primera instancia, en segunda instancia también puede ser de finca a un centro de comercialización o feria que se denomina. Y es importante el tema de movilización para que a nivel de carreteras, principalmente, no exista el problema de que actualmente se manifieste el abigeato o el robo de ejemplares, poniendo el ejemplo pecuario, y con esta guía de movilización que se denomina, principalmente no tener ningún inconveniente al momento de trasladar un ejemplar. Puede ser de finca a finca o puede ser de finca a centro de comercialización o centro de faenamiento, puede ser también en un camal de algún cantón o alguna provincia que se pueda dirigir. Entonces, es importante conociendo estos artículos, el artículo 19 del registro principalmente, del reglamento de la sanidad vegetal, la de la protección fitosanitaria, artículo 21 también, del control fitosanitario. El control fitosanitario en los términos de esta ley es responsabilidad de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. Tiene por finalidad prevenir y controlar el ingreso, establecimiento y la diseminación de plagas que afecten a los vegetales, productos vegetales, de artículos reglamentados que corresponden riesgo fitosanitario. El control fitosanitario y sus medidas son de aplicación inmediata y obligatoria para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a la producción, comercialización, importación y exportación de tales plantas y productos. Entonces, aquí nos habla del tema de la protección fitosanitaria en el artículo 21. De las áreas libres y de baja prevalencia de plagas, también el artículo 28. También es importante este artículo ir conociéndolo. De las áreas libres y de baja prevalencia de plagas, la Agencia de Regulación Fitosanitario podrá declarar y mantener oficialmente como áreas libres o de baja prevalencia de plagas un territorio determinado cuando se verifique técnicamente que una o varias plagas no estén presentes en o se encuentren a niveles bajos y sujeto a medidas eficaces de vigilancia y control. La agencia declarará los lugares y sitios de producción de plantas y productos vegetales libres de plagas una vez cumplidos los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley. También en el régimen de la sanidad vegetal, el artículo 22 también, de las medidas fitosanitarias para mantener y mejorar un estatus fitosanitario, la Agencia de Regulación y Control implementará en el territorio nacional y en las zonas especiales de desarrollo económico las siguientes medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio, en el cual los requisitos son fitosanitarios, campañas de sanidad vegetal de carácter preventivo, de control y erradicación, diagnóstico, vigilancia y notificación fitosanitaria de plantas, de productos vegetales, tratamiento, saneamiento y desinfección de plantas, de productos vegetales, de instalaciones de equipos, maquinarias y vehículos, de transporte, de representación de un riesgo fitosanitario, cuarentena cuando se detecte una o varias plagas que representan un riesgo fitosanitario, áreas libres de plagas y excesa prevalencia de plagas, procedimientos fitosanitarios para la importación y exportación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, las demás que establezca también la agencia cuando la información científica sobre una nueva plaga o enfermedad sea insuficiente. La agencia definirá las medidas provisionales de emergencia o prohibición para aplicarse en el caso de una situación fitosanitaria nueva o imprevista. Entonces, también es importante ir conociendo el régimen de sanidad vegetal. El artículo 23 también de los centros de propagación de especies vegetales, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitaria realizará el control fitosanitario de los centros de propagación de especies vegetales y establecerá la aplicación de las medidas fitosanitarias de conformidad con esta ley y su reglamento. Toda persona natural o jurídica propietaria de un centro de propagación de especies vegetales, para su funcionamiento deberá contar con la autorización de la agencia y cumplir con los requisitos y permisos fitosanitarios establecidos en el reglamento de esta ley. Entonces, este artículo 23 también
nos manifiesta el tema cuando se quiere hacer propagación de especies vegetales. Posteriormente, obviamente con fines comerciales. Tienen que hacer vigilancia, que las plantas sean aptas para la propagación y posteriormente para la comercialización. El artículo 24 también de la cuarentena, la agencia mediante la resolución establecerá áreas, lugares, sitios bajos cuarentena ante la presunción de la presencia de una plaga cuarentenaria reglamentada o no de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. Esta condición podrá ser revisada periódicamente, ratificada o revocada por la autoridad responsable en forma inmediata en función de la información técnica y científica disponible. La declaración, modificación o revocatoria de la cuarentena será notificada al interesado de inmediato, despedida la resolución que declara o modifica el estatus cuarentena. En este caso, de que la agencia determine la presencia de una plaga y luego del análisis respectivo se establezca que no requiera el estatus cuarentenario, en forma inmediata dictará las medidas fitosanitarias para su control y permanencia evaluación según el caso. Entonces, este artículo 24 también acerca de la cuarentena es importante conocerlo. El artículo 26 también, la declaración de emergencia fito y sanitaria, la Autoridad Agraria Nacional, previo un informe motivado por la agencia cuando detecte en una área, lugar o sitio la presencia de una plaga que ponga en riesgo fitosanitario a una o varias especies vegetales en forma inmediata, declarará la emergencia fitosanitaria con la finalidad de impedir su diseminación. También el artículo 27 nos manifiesta de la movilización y transporte en caso de emergencia. En caso de emergencia, la agencia realizará el control de la movilización y transporte de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, los mismos que deben cumplir las medidas fitosanitarias establecidas en esta ley y su reglamento. Se prohíbe la movilización y transporte de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. El interior del país que representen un riesgo de diseminación y propagación de plagas que afecten el estatus fitosanitario de conformidad con la ley y su reglamento. De la importación también, el artículo 50 es importante también ir conociendo de la importación de plantas y productos vegetales, el ingreso de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en el territorio nacional, el régimen de importación o tránsito de equipajes y permanencia de pasajeros, así como paquetes postales, quedan sujetos al control de la Agencia de Regulación y Control Fito y Sanitaria. La agencia, en coordinación con las autoridades aduaneras, portuarias, aeroportuarias, realizarán las inspecciones fitosanitarias y ordenarán la limpieza y desinfección de todo tipo de transporte, sea aéreo, marítimo o transporte terrestre, que ingrese de conformidad con los criterios técnicos y científicos detallados en el reglamento de esta ley. Las importaciones de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados se someterán a la inspección fitosanitaria que se realizará únicamente en los puntos de ingreso oficialmente. Entonces, el tema del artículo 50 es importante sobre la importación. De la prevención y vigilancia zoosanitaria, el artículo 30 también, de las medidas zoosanitarias de la Agencia de Regulación y Control, con la finalidad de proteger la vida, salud y bienestar de los animales y asegurar su estatus zoosanitario, implementar las siguientes medidas. La número 1, formular requisitos zoosanitarios, realizar vigilancia e investigación epidemiológica, realizar campañas zoosanitarias de bienestar animal de carácter preventivo, de control y erradicación de enfermedades, implementar medidas de movilización, transporte, importación, exportación de animales y mercancías pecuarias que estén contemplados en un programa de control de vacunación oficial. Aplicar medidas de saneamiento y desinfección de animales, mercancías pecuarias, instalaciones de equipos, maquinarias y vehículos de transporte que puedan ser portadores de enfermedades o agentes patógenos que representen un riesgo zoosanitario, inmunizar a los animales para evitar la diseminación de las enfermedades de control oficial, establecer un sistema de alerta y recuperación de animales y mercancías pecuarias cuando constituyan un riesgo zoosanitario, establecer zonas y áreas libres de enfermedades, declarar cuarentena cuando
se detecten una o varias enfermedades que representen un riesgo sociosanitario y las demás que establezca la agencia a nivel interno. También el artículo 31 del diagnóstico y vigilancia sociosanitaria, la agencia realizará acciones para identificar y diagnosticar las enfermedades de notificación obligatoria y control oficial en el país de origen que afecten a la producción animal, la salud pública y el ambiente, las mismas que deben estar en armonía con las directrices establecidas por los instrumentos internacionales ratificados. La Autoridad Agraria Nacional coordinará con la agencia el desarrollo de programas de capacitación, asistencia técnica y campañas de divulgación sociosanitaria y de bienestar animal. La agencia establecerá y fortalecerá los programas y sistemas de vigilancia epidemiológica y de alerta sociosanitaria para ejecutar acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades de control oficial. Eso nos manifiesta el artículo 31 del régimen de la sanidad animal. El 32, que nos manifiesta de la declaración de emergencia sociosanitaria, la Autoridad Agraria Nacional, previa solicitud de la agencia, cuando usted detecte en una zona de presencia de enfermedades de control oficial que pongan en situación de riesgo sociosanitario en una o varias especies de animales terrestres, realizará la declaratoria de emergencia sociosanitaria con la finalidad de prevenir la introducción, transmisión, propagación, control y erradicación de enfermedad. El artículo 33 también de la obligación de la notificación de enfermedades establece acción pública para denunciar la presencia de enfermedades de control oficial en animales a través de los canales oficiales públicos. Toda persona natural o jurídica que conozca la presencia de este clase de enfermedades deberá ponerle en conocimiento de la agencia de un plazo máximo de 48 horas. Entonces, ¿qué significa el artículo 33? Que como persona natural también se puede notificar. La palabra es notificación ante el ente de control fito y sanitario, cualquier enfermedad de notificación obligatoria, en el cual se puede hacer la notificación en las oficinas técnicas a nivel provincial, principalmente, para que posteriormente, en función a las directrices de cada director, distrital principalmente, haga o direccione el memorando o el oficio ingresado principalmente al técnico responsable de área, posteriormente al técnico especialista para que vaya a hacer el tema de la investigación respectiva y posteriormente el informe respectivo a nivel interno. El artículo 36 también de emergencia en caso de enfermedades transmisibles, en caso de detectarse enfermedades de animales transmisibles a personas, la Autoridad Nacional de Salud declarará la emergencia en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Fito y Sanitario de conformidad con esta ley. El artículo 38 manifiesta de las obligaciones de los responsables de una explotación, las personas naturales o jurídicas, propietarias o responsables de la explotación de animales, serán responsables de garantizar el cumplimiento de las condiciones de salud, de bienestar animal, seguridad sociosanitaria, así como la implementación de medidas sociosanitarias establecidas en la presente ley y su reglamento. Entonces, es importante también el tema de emergencia, el tema también de obligaciones y responsabilidades en una explotación principalmente pecuaria. La erradicación de enfermedades también, el artículo 44, que nos manifiesta de la vacunación de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitaria, desarrollará la implementación de programas de vacunación y de la asistencia técnica a los productores con el fin de prevenir, controlar la propagación y la erradicación de las enfermedades de control oficial. La agencia determinará el programa y la frecuencia de vacunación de los animales a nivel nacional. Su obligatoriedad de la misma deberá ser masiva, regional o plurifocal de acuerdo al estudio epidemiológico. Entonces, aquí para poner un ejemplo, las campañas de fiebre aftosa cada 6 meses. Entonces, es un programa principalmente para erradicar la enfermedad a nivel nacional. Del bienestar animal también nos manifiesta esta ley, el artículo 48, que las disposiciones relativas al bienestar animal, observación de estándares establecidos en la ley de la materia y en los instrumentos internacionales, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario reglamentará y controlará los estándares de bienestar animal en las explotaciones productivas, pecuarias, industriales destinadas al mercado de consumo, tomando en consideración las necesidades que deban ser
satisfechas a todo animal, como no sufrir hambre, sed, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia, y que puedan manifestar de su comportamiento natural. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitaria regulará la utilización de animales para actividades de investigación, educación, recreación o actividades culturales. El bienestar animal es condición indispensable para el manejo y transporte por vía terrestre, marítima, aérea de animales de conformidad con los criterios técnicos y requisitos zoosanitarios que establezca la agencia. El 49 que nos manifiesta de la eutanasia, el sacrificio de cualquier animal no destinado al consumo humano, solo se justificará en casos en los que en el que el bienestar animal esté comprometido por sufrimiento a causa de accidentes, enfermedades, incapacidad, trastornos gerontológicos y veterinarios o riesgo para la salud pública. Este procedimiento se sustentará en un dictamen emitido por un médico veterinario antes de realizar el sacrificio respectivo. El artículo 51 también de la importación de animales y mercancías pecuarias. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que importen animales y mercancías pecuarias deberán cumplir con los procedimientos y requisitos sanitarios que determine la agencia de conformidad con esta ley y su reglamento para establecimiento de requisitos sanitarios en el caso de importaciones desde un nuevo lugar de origen, nueva mercancía o cuando haya variado las condiciones sanitarias del país. Zona o sitio de las cuales provengan los animales y mercancías pecuarias, la agencia determinará los requisitos sanitarios y, de ser el caso, realizará un análisis de riesgo y evaluación en el lugar de origen por parte de inspectores zoosanitarios nacionales debidamente comisionados. De la exportación, también el artículo 53, de la exportación de plantas, productos vegetales, las exportaciones, reexportaciones de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, deberán cumplir con los requisitos fitosanitarios, someterse a la inspección fitosanitaria establecida en la ley y su reglamento, así como el instrumento internacional pertinente, y se realizarán únicamente por los puntos de salida oficialmente designados por la Autoridad Agraria Nacional. La agencia evaluará las condiciones fitosanitarias de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados previo al proceso de exportación y será encargada de la emisión del certificado fitosanitario correspondiente. Del artículo 54 también, de las exportaciones de animales, mercancías pecuarias, exportaciones, transportación de animales, mercancías pecuarias deberán cumplir con los requisitos sanitarios, someterse a la inspección sanitaria establecida en la ley y el reglamento, instrumento internacional pertinente, y se realizarán únicamente los puntos de salida oficialmente designada por la agencia. El 55, los certificados zoosanitarios de exportación, la agencia expedirá un certificado zoosanitario de exportación de acuerdo a lo establecido en esta ley y su reglamento y el respectivo instrumento internacional. La agencia verificará el cumplimiento de los requisitos sanitarios del país importador y adoptará las medidas para mantener la integridad y la seguridad sanitaria de los envíos desde el momento en el que se otorga la certificación hasta el embarque. Bueno, y en la actualidad, entrando ya a materia que se entiende por sanidad vegetal también. Como le decía, hay que ir entendiendo el tema de los conceptos básicos. Podemos definir a la sanidad vegetal como la disciplina que utiliza una serie de medidas para controlar y prevenir que las plagas, malezas y organismos que causen enfermedades se dispersen a nuevas áreas, especialmente a través de la interacción humana, como el comercio internacional. Justamente estábamos viendo anteriormente los artículos para poder entender, principalmente como persona jurídica, como persona natural, cómo es el proceso interno, y conociendo también el tema de la ley agropecuaria. ¿Y cuáles son los principios básicos de la sanidad vegetal? ¿Qué es un ecosistema? También es el primer principio básico de la sanidad vegetal, es entender nuestro cultivo como algo propio del ecosistema, es todo aquello que rodea, se relaciona o interviene en nuestro cultivo. Para favorecer la sanidad vegetal es importante entender este concepto y ver que el suelo y el agua, la fauna, el clima, la orientación y las especies herbáceas son factores a la hora de planificar el cultivo
que queremos hacer, así como la sanidad vegetal. Entonces, esos son los principios básicos del tema de la sanidad vegetal. Importante también, alguna de las técnicas que fomenta esta detección y mejora en la sanidad vegetal, principalmente es la rotación de cultivos y cubierta vegetal para romper el monocultivo y favorecer la fijación de nutrientes y el incremento de la materia orgánica en el suelo. Pongamos un ejemplo aquí, a veces, principalmente, los productores se dedican al monocultivo. Pongámosle el ejemplo del maíz, ciclo corto, pero como yo sé poner el ejemplo, y como si fuera un vaso con agua o un batido, ingresamos un sorbete, absorbemos, posteriormente el vaso queda vacío, entonces el suelo es igual. Cada cultivo va absorbiendo nutrientes, principalmente macro y micronutrientes que están a nivel del suelo, pero no existe ningún aporte y al final del tiempo el suelo va a quedar, como se denomina en el campo, se va a quedar empobrecido, pobre. Entonces es importante hacer rotación de cultivos. Pongamos un ejemplo, un fréjol, que puede ser un captador de nitrógeno, principalmente. Hablando un poco a nivel del campo, lo que hace es fijar nitrógeno a nivel de piso y posteriormente el otro cultivo va a absorber el nitrógeno que captó esta leguminosa principal. Entonces, eso es lo que buscamos es con la rotación de cultivos, ¿okay? Que otro cultivo principalmente, o muchas veces se utiliza como un cultivo tutor que se denomina, posteriormente la materia orgánica se, se mezcla con la tierra y vamos a hacer aportes de materia orgánica con el cultivo que, volviendo al mismo ejemplo, al cultivo de frijol, y vamos a hacer aportes de materia orgánica y la aplicación de nitrógeno que lo realizó en verde. Entonces, eso nos quiere decir el tema de la rotación de cultivos. Poniendo un ejemplo más sencillo. Manejo del riego también para evitar el estrés hídrico, el encharcamiento que provocan enfermedades fungosas o fúngicas, principalmente a los cultivos que estemos manejando. Entonces, puede ser ciclo corto, ciclo perenne, eh, para poner los ejemplos. Algunas asociaciones de cultivos favorecen una simbiosis también entre ambos que ayudan a desarrollar una correcta sanidad vegetal. Aportan materia orgánica para incrementar los microorganismos, justamente yo lo que le estaba manifestando anteriormente, del suelo, así como los nutrientes indispensables, macro y microelementos, para el crecimiento de plantas, evitando el exceso de desestabilicen el cultivo y el ecosistema, un ejemplo, el nitrógeno. Justamente en el suelo existen microorganismos, los cuales son los que van a descomponer la materia orgánica que se aporta, como el ejemplo que les ponía anteriormente. Eh, entonces, lo que queremos es que principalmente exista buena materia orgánica, buena acaparable, principalmente, macro y microelementos indispensables para cualquier cultivo. La sanidad vegetal de las plantas, como es el desarrollo de una enfermedad. Para que se desarrolle una enfermedad que perjudique la sanidad vegetal eh, de las plantas, hay tres factores. El punto número uno, que el cultivo huésped se encuentre en un estado malo de sanidad vegetal que lo haga susceptible de ser parasitado. Entonces, ese sería el número uno. Número dos, que haya un inóculo que pueda parasitar a una planta con un estado malo de sanidad vegetal. Punto número tres, que las condiciones ambientales favorezcan la proliferación de enfermedades en una planta con una sanidad vegetal. Pongamos un ejemplo, si existen muchas lluvias, obviamente va a haber problemas de la parte de hongos principalmente, y un cultivo va principalmente a enfermarse. Entonces, posteriormente fenece o muere por el tema del ataque de hongos principalmente. Estos tres factores hacen que nuestros cultivos se vean perjudicados. Para ello es clave y mantiene una buena sanidad o mantener una buena sanidad. La sanidad vegetal es una disciplina, abarca un conjunto de medidas distintas de control y prevención de plagas, malezas y otros organismos que generen enfermedades en las plantas, evitando su dispersión a otras áreas a través de la interacción humana. Entonces,
constituye también un aspecto esencial para asegurar los recursos vegetales mediante ecosistemas estables, sostenibles, garantizando la seguridad alimentaria de la población mundial en la producción de alimentos aptos para el consumo. Entonces, eso es importante también, mantener una disciplina principalmente como medidas de control y prevención, haciendo un buen manejo agronómico del cultivo que estemos manejando actualmente. Buenas prácticas agrícolas, las BPA que se denominan, son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientados a asegurar la protección de la higiene, la salud humana, el medio ambiente, mediante métodos ecológicos seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. Según la FAO y la OMS, que nos manifiesta, consiste en la aplicación de conocimientos disponibles a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, de forma benévola, de productos agrícolas, alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que se procura la viabilidad económica y estabilidad social. Entonces, esas son las buenas prácticas agrícolas, principalmente, para conllevar un cultivo eh, principalmente a una buena producción, una buena productividad al final de su ciclo de vida o su ciclo de producción. Se ha definido las BPA como una manera especial también de producir y procesar los productos agrícolas, de modo que los procesos de siembra, cosecha y post cosecha de los cultivos cumplan con los requerimientos necesarios para la producción sana, segura y amigable con el ambiente. Así, las buenas prácticas agrícolas promueven que los productos agrícolas no hagan daño a la salud humana y animal ni al medio ambiente. Proteger la salud y la seguridad de los trabajadores también es un tema importantísimo. Tienen en cuenta un buen uso y un manejo de insumos agrícolas. Claro, aquí es importante la protección también del personal operativo, del personal que esté manejando explotaciones, principalmente explotaciones en el tema o cultivos, principalmente la protección también juega un papel importante de los trabajadores que estén manejando el cultivo agronómicamente. Gestión de la seguridad y salud ocupacional. El ámbito del trabajo debe ser un lugar limpio y ordenado que brinde las condiciones de seguridad necesarias para que los operadores puedan utilizar las maquinarias, los equipos, las herramientas. Se debe cumplir con los requisitos legales relacionados a la seguridad, equipo de protección personal. El personal debe contar con los elementos que permitan realizar su higiene personal, lavados, duchas, baños equipados, espacios asignados para alimentarse, cambiarse, descansar, con depósitos de agua para su consumo. Por eso es importantísimo también el cuidado del personal operativo que se denomina principalmente en el tema de seguridad y salud ocupacional. Manejo de los productos de cosecha, post cosecha y transporte también. Durante el manejo de los productos de cosecha y post cosecha, se debe conocer el grado de madurez apropiado también en el dado principalmente para la cosecha, de acuerdo al cultivo, asegurar que se ha cumplido con los periodos de carencia de los productos fitosanitarios utilizados y evitar la contaminación cruzada que se denomina, por ejemplo, en el caso de las frutas y verduras, que se pueden contaminar con materias y herramientas sucias, un ejemplo como estiércol, tierras, abonos, aguas contaminadas o otros productos, principalmente que pueden causar el tema de la contaminación cruzada. Además, es necesario extraer la higiene de todos los elementos en contacto, envases, recipientes, contenedores. Muchas veces existen contaminación. Manejo de residuos y contaminantes también. La producción debe contar con áreas designadas especialmente para almacenar basura y residuos. Los diferentes tipos de residuos deben ser identificados y almacenados por separado. Se debe disponer de un lugar para el almacenamiento seguro, un sistema de manejo seguro y un sistema previamente y la disposición final de los envases vacíos de los productos fitosanitarios. Este sitio debe ser señalizado y de ser acceso restringido. Sí, solo personal eh, destinado a esto puede ingresar, personal que no puede ingresar a esta área justamente
Muchas veces se utilizan otro tipo de uniforme para ingresar a estos sitios restringidos con el manejo de residuos y contaminantes. Gestación de calidad también. Es conveniente mantener registros de productos utilizados y las actividades principales realizadas con el fin de disponer la información que permita analizar lo sucedido e implementar acciones de ser necesario. ¿Qué nos manifiesta esto? Tener registro del manejo agronómico para saber qué se ha utilizado y a futuro, si existe algo que se pueda modificar, tenemos un dato, tenemos un registro o una data que podemos tomar las mejores decisiones con información en registros de manejo agronómico que estemos dando a los cultivos. Una planificación de actividades a mediano y largo plazo contemple los insumos necesarios, los servicios para ser llevados a cabo, es necesario para la disponibilidad de los recursos. Es importante hacer una planificación, ¿sí? Para, en función a las planificaciones, ir dando cumplimiento el tema también administrativo financiero, de acuerdo a las planificaciones, obviamente. Existe el recurso para un ejemplo, para hacer las compras de insumos, puede ser para movilización, pago de personal, puede ser otro pago de servicios básicos y muchas cosas más que se puede hacer mediante una buena aplicación. Entrando a materia de sanidad animal, también en el concepto de sanidad animal se incluye todos los aspectos relacionados con la salud de los animales, tanto los animales de productores de alimentos, como un ejemplo, gallinas, vacas, etcétera, como de los animales de compañía, también perros y gatos, y silvestres. Es sumamente importante vigilar y controlar el estado de la salud de los animales para evitar que los agentes transmisibles a las personas, la zoonosis que se denomina, puede poner en riesgo la salud pública. Entonces, esto también es importante, el tema, cuando se habla de sanidad animal, está ligada al tema de salud pública, justamente. Y muchas veces hay que trabajar también de la mano con la entidad de control en este tema del Ministerio de Salud Pública, justamente, que tienen la competencia en el tema de salud pública. Siguiendo el tema de la sanidad animal, en el estado óptimo de condición de equilibrio que determina el mejor comportamiento fisiológico y productivo, en el cual los animales no están afectados por ninguna enfermedad y que en un medio ambiente apropiado transforman pastos, sales muchas veces, y el ambiente que les brinde comodidad. Muchas veces cuando tienen las condiciones medioambientales favorables, obviamente que se va a diseminar el patógeno o la bacteria o principalmente muchas veces que están a nivel de suelo, al momento que se puede mover un suelo, principalmente la bacteria, puede contaminar a nuestros ejemplares. De igual manera aplica a los animales de compañía y animales silvestres en primera línea de las prioridades que se encuentran las enfermedades zoonóticas, que son comunes también en los seres humanos, que a diferencia de especies animales y pueden transmitirse de unos a otros o viceversa. Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo o a través de alimentos, el agua o el medio ambiente. Enfermedades zoonóticas asociadas a las vacas, por ejemplo, el anthrax, es una bacteria natural del suelo que causa enfermedades graves y la muerte, en muchos casos de infección humana. Se pueden transmitir de las vacas a los seres humanos a través de las heridas de la piel, al comer carne infectada o al inhalar esporas, a menudo de pieles de animales contaminados o durante la matanza principalmente. Se puede realizar la contaminación. El tema de la brucelosis también es una enfermedad bacteriana que afecta a los sistemas reproductivos de los animales y causa fiebre y artritis. Las personas pueden contaminarse por contacto directo o exposición. También pueden transmitirse al beber leche de vacas infectadas, al igual que en los animales. Los síntomas en las personas incluyen signos similares a los de la gripe, dolor de las articulaciones y fiebres recurrentes. En casos graves,
los órganos incluidos el hígado, el corazón y el sistema nervioso central pueden inflamarse y pueden ser mortales principalmente. El tema de leptospirosis también es una enfermedad bacteriana, es común en las vacas explotadas por su carne y su leche y hacen que sufren abortos, principalmente infertilidad e infección renal. Las bacterias pueden transmitirse a las personas a través del contacto directo o indirecto con animales infectados, especialmente a través de su orina, incluidos los alimentos contaminados con ella y con aguas donde han tenido escorrentía. Los síntomas pueden ser de leves dolores parecido a la gripe, fiebres más severas, incluyendo confusión mental, ictericia y daño del hígado, riñones y cerebro y puede ser mortal. La rabia también es una enfermedad viral grave que puede afectar a todos los mamíferos, incluido las personas. En vacas destaca que ataca al sistema nervioso central, SNN, que se denomina, el cerebro, la médula espinal, causada el deterioro y la muerte del cerebro. Sin embargo, no solo los trabajadores pecuarios están en riesgo, se puede transmitir de las vacas a las personas, puede que beben leche o no pasteurizada, infectada. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, confusión y comportamiento anormal. La tuberculosis también. Históricamente la tuberculosis provenía de las vacas y aún hoy en día pueden transmitirse de las vacas a las personas al beber leche no pasteurizada por el contacto directo con un animal infectado o al inhalar la bacteria que las vacas tosen. Se pueden transmitir de persona a persona también. En las personas se puede afectar los pulmones, los ganglios linfáticos, causar sudoración nocturna y pérdida de peso, y si no se trata puede ser fatal. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta a las órdenes. Bueno, estimado compañero, si no hay ninguna duda o pregunta, no me queda más que agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme esta oportunidad de dirigirme esta noche hacia ustedes en este tema de sanidad agropecuaria. Parte muy agradecido y muy buenas noches.